Muy bien, ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones. Mi nombre es Yadira Gómez, transmitiendo desde Chiapas, México. El día de hoy con un debate entre dos apologistas, uno de la parte católica y otro de la parte evangélica. El debate es sobre las características de la iglesia verdadera o de la verdadera iglesia. Cada uno va a presentar sus argumentos presentando las características de lo que creen que debe tener la verdadera iglesia de Jesucristo. Y pues le vamos a dar la bienvenida a los dos debatientes, los dos oponentes en esta ocasión de la parte católica, Boris Glenn desde Bolivia y José Rodríguez desde Illinois, Chicago, Illinois. Así que pues vamos a darles un minuto de presentación a cada uno. Adelante, Boris. ¿Cómo están? Buenas noches, tengan todos ustedes. Buenas noches a todos mis amigos católicos que se van a unir a esta transmisión y también los que van a ver en diferido en distintos canales o en los canales que va a salir también simultáneamente esta transmisión. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Basílica Menor de San Francisco de Asís y les estoy hablando desde La Paz, Bolivia, y para mí es pues un placer el poder acompañarles hoy en este debate donde yo voy a sostener, obviamente, que la Iglesia Católica de Cristo es la que el mismo Señor Jesucristo fundó. El verdadero título de este mismo compartir es la Iglesia verdadera de Cristo. Adelante, Yadira. Muy bien, muchísimas gracias, Boris, por esta presentación. Y vamos con José Rodríguez de la parte evangélica. Adelante. Gracias, Mirona. Buenas noches. Buenas noches a todos. Les saludo desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Mi nombre es José Rodríguez. Vivo aquí en Chicago, pero soy hecho en México y soy de corriente bautista, pero soy nada más que nada cristiano. Y vengo a defender hoy lo que son los principios, lo que es la historia de la verdadera iglesia, bíblicamente, sin versículos oscuros, sin presentar nada que no sea nada bíblico. Así es que bueno, también le doy gracias a Dios por estar aquí, permitirme defender su palabra, y a Boris también, que un gran amigo, al menos así lo considero yo, que siempre está aquí. Me lo invito a debatir y así aquí estamos conociéndonos más. Él defiende su doctrina, yo defiendo la mía, pero nada personal. Así como dijo una canción de Armando Manzanero, nada personal. Y a mi hermana, Yadi Gómez, que siempre aquí está al pie del cañón. Y pues al canal de mi hermano Arnold Portillo, que es el canal el canal no se llama Arnold Portillo, se llama Be Strong. Be Strong, que quiere decir sé fuerte, sacado de Josué capítulo 1, versículo 7. Esfuérzate y sé valiente, así se llama este canal. Be Strong, sé fuerte. Adelante. Muchísimas gracias, José Rodríguez, muchísimas gracias, Boris, por esta presentación. Y pues mi función aquí en este debate es de llevar la moderación, así que les pido a los dos que se comporten con respeto, con educación, como ya lo han venido haciendo en todos los debates y que han dado muestra de cómo debe llevarse un debate, no en lo personal, sino en lo doctrinal. Así que vamos a iniciar. Si pueden compartir esta transmisión, pues ahí compártanle, denle like, suscríbanse si no están suscritos, pongan ahí también sus comentarios. Apoyen a esta transmisión y este canal, que como ya vimos es debates, es predicaciones, es apología, defensa del evangelio. Así que vamos a iniciar este debate que es sobre la verdadera iglesia y vamos a darle el formato de este debate. Van a ser 15 minutos de exposición para cada uno, 10 minutos de refutación. Luego vendrán 5 minutos de contrarrefutación y ya para finalizar tendremos una pregunta para cada uno, 1 minuto para realizarla, 2 minutos para responderla y 2 minutos para refutación de la respuesta. ¿Hay alguna duda en este formato? ¿Todos de acuerdo? Por mí está bien todo. Boris, ¿de acuerdo?
¿Me repite el tiempo de las preguntas, por favor, y cuántos tiempos son? Adelante. 1 minuto de la pregunta, 2 minutos para responder y 2 minutos para refutar. Perfecto, adelante. Ok, una pregunta y una pregunta cada uno. Así que vamos a iniciar ya con este debate. En esta ocasión empezará con su exposición José Rodríguez de la parte evangélica. En cuanto esté listo, también le vamos a dar ya aquí al cronómetro sus 15 minutos de exposición. 2 minutos antes de concluir, yo le aviso para que vaya cerrando ya la idea y vaya cerrando la exposición. José Rodríguez, ¿está listo? Desde ayer. Muy bien, un saludo aquí rapidísimo para los que se están uniendo: Armando Mata, Ignacio de Antoquía, José Montero, que están aquí, se pueden compartir esta transmisión, sería de bendición, ¿verdad? Así que pues ya, listo. Desde ayer. Adelante. Amén. Sí, para encontrar las características de la iglesia verdadera, tenemos que irnos a la Biblia, a las páginas de la Escritura, donde vamos a encontrar las características de la iglesia del Señor Jesucristo, sin quitarle, sin ponerle a la palabra de Dios. Tenemos que entender cuál es el mensaje y aunque a mucha gente no les gusta, pero no hay una manera de sacar la iglesia de Jesucristo sino a través del mensaje, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros desde Abraham, desde Noé y así se fue Moisés, todo. Dios ha tenido un programa durante 6,000 años de historia del ser humano y entonces Dios tiene un propósito para la humanidad y va siguiendo, así como una cadena tiene eslabones, así toda la historia de Dios ha tenido eslabones. Llegamos al siglo 40 de la humanidad, que fue cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, vino Jesucristo, empieza una nueva era, que fue la era del Señor Jesucristo cuando vino a este mundo y lo que nosotros llamamos 2000 años de cristianismo, de cristianidad. Y dice la palabra de Dios así. Hechos capítulo 1, versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y dijo: no os toca a vosotros, sabéis los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces dice: y me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que entender las características de la iglesia. Primero, que la iglesia tiene que ser cristocéntrica. Apúntenlo, tiene que ser cristocéntrica. Segundo, la base de la iglesia de Cristo estaba en Jerusalén, nació en Jerusalén y Jerusalén sigue siendo la base de, de la iglesia de Cristo. Cuando nosotros vemos que alguien habla de alguna sede fuera de Jerusalén, esa iglesia no es de Cristo, no es de Cristo, no es de Cristo. Dice Romanos capítulo 11, versículo 25. Así dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, y acontecerá a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. Así es que la base de la iglesia de Cristo tiene y debe de estar en Jerusalén, en Jerusalén. Orar por Jerusalén, Salmos capítulo 122, versículo 6. Apunten estos versículos para que sepan las características de la iglesia. Primero, la iglesia tiene que tener su sede, si es que tiene sede, en Jerusalén, no en otro lugar. Así es que vamos viendo y
dándole forma a lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Los discípulos eran judíos y todo se fue formando con la cultura judía. El idioma que predominaba era el hebreo, el arameo, el griego, cuando en el tiempo de Jesús, que ya se asomaba el latín, cuando el imperio griego estaba perdiendo fuerza ya por Alejandro el Magno. Después vino el imperio romano y después vino la lengua latín, pero cuando el Señor Jesucristo vino era el arameo y el griego, respectivamente. Ahora vamos a ver cuál fue el propósito de que se escribiera la palabra de Dios. Vemos aquí Juan capítulo 20, son versículos claves para para poner los fundamentos de la iglesia verdadera. Dice Juan 20, 30 y 31. E hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y aquí está el propósito del mensaje, y sobre esto está cimentada la iglesia del Señor Jesucristo. Dice, pero estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengáis vida eterna en su nombre. Estas cosas se escribieron para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en él tengamos vida eterna en su nombre. Entonces aquí estamos viendo nosotros que primeramente tiene que ser su base en Jerusalén, no tiene que ser cambiada. Si alguna persona pone su base fuera de Jerusalén, alguna iglesia, ya no es de Dios, tiene que ser en Israel. Y eso ya lo comprobé con Romanos capítulo 11, versículo 26. Entonces, otra característica de la iglesia es que tiene que ser cristocéntrica. No se les olvide Juan capítulo 20, versículo 31. Y estas cosas se escribieron. Hay un propósito solamente, no hay dos propósitos. Y estas cosas se escribieron para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en él tengas vida eterna en su nombre. Y aquí nos vamos a Juan capítulo 15, versículo 1. Juan capítulo 15, versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que no lleva fruto será quitado y él lo limpiará. Dice el versículo 5, yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. Dice, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando una persona, cuando una iglesia, cuando una organización, cuando un grupo de personas funda su iglesia, funda su fe sobre alguien que no es Jesucristo, deja de ser la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque tiene que ser cristocéntrica. La iglesia de Jesucristo tiene que ser cristocéntrica. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice, y todo lo que se haga, sea de hecho o sea de palabra, tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Apunten, Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice, y todo lo que se haga, que sea en el nombre de Jesucristo, dando gracias a Dios por medio de él, o sea, por medio del Señor Jesucristo. Estamos viendo versículos como toda la doctrina gira en torno al Señor Jesucristo. No solamente en el ministerio del Señor Jesucristo, sino en su nacimiento. Desde que nace el Señor Jesucristo, los judíos ya lo esperaban y ya se venía a venir todo lo del nacimiento del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estaba profetizado, como dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice, y he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías capítulo 7, versículo 21, apúntenlos. Y dice Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo 1, 21 dice así. Dice, y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y dijo, Hijo de David, no temáis recibir a María por mujer. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, y este salvará al pueblo de sus pecados. Y llamará su nombre Jesús, y este salvará
al pueblo de sus pecados, se refería al pueblo de Israel. Sabemos que el Señor Jesucristo vino para el pueblo de Israel. Por eso dice Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces aquí vemos que el propósito, ya vimos que el propósito del libro es creer en Jesucristo. Estas son las características de la iglesia. Todo, este es un eje, y este es Jesucristo, y todo tiene que girar en torno al Señor Jesucristo. Cuando algo se despega, cuando alguien pone su fe fuera de Jesucristo, deja de ser la iglesia verdadera. Recordemos y apunten Juan capítulo 15, versículo 5. Separados de mí, nada podéis hacer, nada, 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 y nada es nada. Entonces vemos aquí las características de la iglesia. En su nacimiento, el Señor Jesucristo fue recibido con bombos y platillos, como dicen por ahí. Lucas capítulo 2, versículo 11. Lucas capítulo 2, versículo 11, para que veamos cuál era el propósito de Dios de que Jesucristo viniera al mundo. Lucas capítulo 2, versículo 11. Todos estos versículos son sumamente importantes porque de aquí depende todos los cimientos de la iglesia. Repito, todo tiene que girar en torno a mi Señor Jesucristo. Lucas capítulo 2, versículo 11. Dice así, dice, pero el ángel no le vio más, porque aquí doy nuevas de gran gozo, que será pues por todo el pueblo. Dice que ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, Cristo Jesús. Es el Salvador. Cuando alguien se desvía de la verdad, se desvía de Jesucristo, porque nos ha salido un Salvador y nosotros tenemos que poner la mirada, nuestra fe, nuestras vidas en el Salvador. Una persona que pone su fe fuera del Señor Jesucristo deja de ser o no pertenece a la familia de Dios, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 10, que hacer todo el bien que puedas, y principalmente a los de la familia de la fe. Entonces, aquí vemos claramente que va formando todo en torno al Señor Jesucristo. Cuando veamos la otra participación de mi oponente, vamos a ver cómo se va desarrollando su exposición, y quiero que pongan mucho ojo con cada exposición para que quede bien claro las características de la iglesia. Tiene que estar, repito y repito, en torno al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por eso se llama iglesia cristiana, porque todo tiene que girar en torno al Señor Jesucristo. Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10. Vamos a seguir a ver qué dice. Dice así la palabra de Dios. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otra vez, esta es la característica de la iglesia, que tenemos que tener a Jesucristo como nuestro Salvador, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, no solamente vino a buscar, sino también vino a salvar a lo que se había perdido. Entonces vemos que las características del pueblo de Dios, de la iglesia, tienen que estar apegadas al Señor Jesucristo. Juan 15:5, lo voy a estar repitiendo, y porque separados de mí nada podéis hacer. Nadie puede decir que pertenece a la iglesia verdadera cuando no está cuando la rama, nosotros somos ramas. Espiritualmente, dice Romanos capítulo 11, 2 minutos desde para el concluir. 23 hasta el 22. Gracias, mi hermana. Entonces aquí vemos Juan capítulo 4, versículo 42. Juan capítulo 4, versículo 42. Dice que este es el Salvador, dice allá en Samaria. Este es el Salvador que habría de venir al mundo. Dice así, dice, mas yo lo conozco, que no tenéis Dios en nosotros, y este es el Salvador, este es el que habría de venir al mundo. Juan capítulo 4, versículo 42. Otra vez vemos que todos los judíos
a través de las escrituras, por medio de las escrituras y a través de las escrituras, sabían que iba a venir un Salvador del mundo. Y este es el fundador de la iglesia verdadera. Este hombre que vino al mundo, que fue el mismo Dios encarnado, vino, pisó tierra y vivió 33 años y él fundó la iglesia. Y nosotros los cristianos, los creyentes, por eso nos llamamos cristianos, cristosanos, somos cristos pequeños que seguimos a Jesucristo. Cualquier que se diga creyente y se separa del tronco, que somos rama nosotros, entonces deja de pertenecer a la iglesia verdadera. Aunque se llamen cristianos, cuando se separan de Cristo, deja de ser la iglesia verdadera. Juan capítulo 5, versículo 44. La cita que di, Juan capítulo 4, versículo 42. Juan capítulo 5, versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otra vez estamos viendo que sigue siendo el Señor Jesucristo el que está aquí en el centro y nosotros tenemos que estar ahí. Entonces no podemos nosotros separarnos y decir, yo pertenezco a la iglesia verdadera. Tenemos que estar pegaditos a Cristo Jesús. Tiempo. Bien. Concluidos los 15 minutos de exposición de José Rodríguez de la parte evangélica, y pues pasamos ya a la parte católica con Boris Glenn desde La Paz, Bolivia. O sin antes darles un saludo a los que se están uniendo a esta transmisión: Armando Mata, Ignacio de Antioquía, José Montero, Roger Chan Yanak, Alfredo Ansur, Evangélico Noel Ávila, Saúl Sandoval, León Cortés, la hermana Elena Góngora, Denis Ávila, por aquí están con sus comentarios. Y ya nos vamos a la exposición de Boris. ¿Estás listo? Totalmente. Ok, adelante. Ok, muchas gracias. Vamos a ver las características de la iglesia verdadera de Cristo. En realidad no eran las características, sino defender la iglesia verdadera de Cristo. Este era el tema, pero pues bueno, si se entra en ese tema, vamos a hacerlo también de esa misma manera. Pues bueno, la iglesia del mismo Señor Jesucristo, voy a comenzar con esto que es muy importante, y esto tienen que anotarlo también. Esto se ha escuchado también hablar de parte del mismo sacerdote Luis Toro, de parte de los mismos apologistas en las redes sociales, incluso de apologistas muy renombrados como es Dave Armstrong, como también era el mismo San Agustín, el mismo San Ambrosio de Milán. Pero pues bueno, escuchen esta parte que es muy, muy importante. Miren mi introducción. Dice de esta manera: San Ignacio de Antioquia te decía ya en el año 107 que esta iglesia, y este es un argumento que todos lo conocemos obviamente, que esta iglesia era católica, que donde estaba el obispo, ahí estaba también su rebaño que tenía que sujetarse, y donde estaba la iglesia católica, ahí estaba el mismo Señor Jesucristo. O sea, aquí ya no hay modo de refutación. Un discípulo directo de San Juan y del mismo San Pablo te está diciendo que la iglesia que el mismo San Pablo tenía, que el mismo Pedro tenía y que todos los apóstoles tenían, era la iglesia católica. Es la iglesia católica. Por eso te dice, donde está el mismo Señor Jesucristo, o mejor dicho, donde está la iglesia católica, y así te lo dice textual, donde está la iglesia católica, está el Señor Jesucristo. Con eso ya nosotros introducimos este mismo tema para establecer que la iglesia del mismo Señor Jesucristo es católica. Pero no lo vamos a dejar así huérfano este mismo argumento. Vamos a apoyarnos con las santas palabras de el mismo Hechos de los Apóstoles, escrito por el mismo San Lucas. Te dice en el capítulo 11, versículo 26, te dice explícitamente esto. Escucha muy bien esta parte. Recuerden algo también que es muy importante, un dato que ustedes no lo sabían, ahora lo van a saber. San Ignacio de Antioquia, ¿por qué se le dice de Antioquia? Porque era el obispo de la iglesia católica en Antioquia. O sea, era el obispo de la iglesia católica en Antioquia. Recuerden, en Antioquia. Y escuchen esta parte, dice, y apenas lo encontró, dice en Hechos capítulo 11, versículo 26, y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquia,
¿Dónde? A Antioquia. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente, y fue en Antioquia donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de ¿qué? De cristianos. Otra vez. Y fue en Antioquia donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? ¿Dónde fueron llamados cristianos? En Antioquia. Y este obispo de Antioquia, que era el mismo San Ignacio, te dice que la iglesia es católica. La iglesia cristiana, o sea, que pertenece a Cristo, es totalmente católica. Vamos a basarnos ahora también en otros argumentos. Ya escuchando este argumento, nosotros podríamos decir, hemos ganado el debate. Pero no, vamos a sustentar un poquito más, vamos a darle cuerpo a este mismo debate, vamos a darle candela, como se dice, ¿no? Vamos a irnos pues al Evangelio de San Mateo, capítulo 28, vamos a irnos ahí, capítulo 28, versículo del 18 para adelante. Escuchen esta parte que es muy importante. Dice así: Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos. Recordemos que la palabra católico, a la cual se refería el mismo San Ignacio de Antioquia, recordaba la autenticidad, primero, cualitativamente y después cuantitativamente. Y aquí te voy a demostrar que también es cualitativa y cuantitativamente. La iglesia del Señor Jesucristo, la característica principal de la iglesia del Cristo es que es católica. O sea, no podemos decir que una iglesia que es de Jesucristo no siendo católica. O sea, esta iglesia tiene necesariamente que ser católica. Y por eso te dice, vayan pues y hagan que todos. Recordemos que católico significa universal. ¿Y universal significa qué? A todos, hacia todos. Y aquí te está diciendo explícitamente, ¿quién? El Señor Jesucristo. ¿Cómo te lo está diciendo? Con toda su autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Te dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos, vayan a todos. Vayan, que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautícenlos, lávenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Todos los días no lo cumplen las demás que se hacen llamar cristianas, pero sí lo cumple la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene que estar, te dice, la Iglesia cristiana, como te decía el mismo San Ignacio de Antioquia, o mejor dicho, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, al cual el mismo San Ignacio de Antioquia le decía católica. Esta iglesia iba a ser católica. El mismo Señor Jesucristo le manda a ser católica esta iglesia, y esta iglesia católica tenía que enseñar a cumplir todo lo que el Cristo les había encomendado. O sea, les había dado a esa iglesia. Esa iglesia ya tenía la doctrina del mismo Señor Jesucristo, y esa doctrina la iglesia lo administraba. Y enséñenles ustedes a cumplir todo lo que yo les he encomendado. ¿A quiénes? A ustedes, a los católicos, a los que eran llamados cristianos. A ellos les había encomendado su doctrina. ¿Quiénes iban a enseñar la verdadera doctrina? La iglesia verdadera, que era católica. Pero ¿hasta cuándo? ¿Y desde cuándo? Te dice, desde este momento que les estaba enviando, dice, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Esta iglesia ya cristiana, esta iglesia ya católica, tenía que estar enseñando la doctrina que el Cristo le había confiado a esta iglesia, y esta iglesia tenía que administrar esa doctrina. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin de la historia. ¿Y quién iba a estar con esa iglesia? El Señor Jesucristo. Por eso San Ignacio te decía que donde está la iglesia católica está el Señor Jesucristo. Que se entienda bien, y el que tenga oídos, que oiga, como dice el mismo Señor Jesucristo. Vamos a irnos ahora a la otra característica que es muy importante. Hemos visto ya el aspecto de católico. Vamos a ver el aspecto de apostólico, y vamos a ver que solamente una iglesia es la que cumple con este mismo requisito. Vamos a irnos al libro de Efesios. Vamos a irnos a Efesios, capítulo 2, versículo 20. Te dice explícitamente esto. Escuchen con atención y abran sus oídos. Dice así: están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Otra vez, están cimentados en el edificio
cuyas bases son los apóstoles. O sea, nosotros tenemos que estar agarrados, en pocas palabras, a los cimientos. ¿Cuáles son los cimientos? Los apóstoles. Esta iglesia es apostólica, es enviada y también se agarra en el fundamento de los apóstoles. Tenemos que agarrarnos a los apóstoles. O sea, no solamente, ¿qué te digo? En muchedumbre ese momento, ese instante, sino cuándo y desde cuándo, como te decía el mismo Señor Jesucristo, desde ese momento en el que deja el mismo Señor Jesucristo su iglesia hasta el fin de la historia. Todos esos tiempos teníamos que ser apostólicos, o sea, sujetarnos a lo que dicen los apóstoles, cronológicamente también, o sea, tenía que haber necesariamente una sucesión, o sea, tiene que algo unirnos en la historia con los apóstoles. Y eso no lo van a poder demostrar nadie de las otras confesiones. Solamente la Iglesia Católica Apostólica Romana va a poder demostrar que está unido históricamente al mismo Señor Jesucristo y por sobre todas las cosas a los mismos apóstoles. Como te lo decía ya Ignacio de Antioquía, discípulo directo del mismo San Pablo y del mismo San Juan. Te dice, en él se ajustan todos los elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. La construcción se eleva. Y dice, en él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. Se van edificando. No tenía que morir esa iglesia. O sea, no desaparecía el siglo II y aparecía el siglo XVIII. No, no era así. Tenía que seguirse elevando todos los días hasta el fin de la historia. Tiene que seguirse elevando esta misma construcción. O sea, tienen que seguir adhiriéndose a esta misma iglesia de Cristo todos los días, los mismos bautizados, los mismos fieles del Señor, y tienen que hacerlo todos los días, y tienen que crecer en número y en calidad también, cuantitativa y cualitativamente. Bueno, aquí ya estamos dando dos fundamentos. Católica, hemos visto, sí, evidentemente lo es, histórica, bíblica, el mismo Señor Jesucristo lo manda. Apostólica, lo estamos viendo que sí, también la iglesia es apostólica porque se sujeta a los discípulos y tiene que conectarles a los discípulos la historia hasta el fin de la historia. Bueno, vamos a irnos ahora sí, a ver si es romana también. Y en la primera comunidad, no es como dice Elena de Guay, que la iglesia católica apostólica romana, que la iglesia romana es la Jezabel, o mejor dicho, es la gran ramera. Eso es totalmente falso. Y vamos a escucharlo del mismo San Pablo, y dice así: de Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios, escogido para el evangelio del Señor nuestro Dios. Esta buena nueva anunciada de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras se refiere a su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que al resucitar de entre los muertos por obra del Espíritu de santidad ha sido designado Hijo del Dios, revestido de su poder de él, Cristo Jesús nuestro Señor. Hemos recibido gracia y misión para que en todos los pueblos, escuchen esta parte, vamos a ver si todos tenemos que judaizarnos o tenemos que ser católicos, sin diferencia entre judíos y griegos, sin diferencia entre paganos y judíos. Escuchen esta parte, por eso es muy importante este versículo. Dice, hemos recibido gracia, Dios lo ha querido así, y misión. Dios nos ha dado la misión a su iglesia verdadera, para que en todos los pueblos no judíos, otra vez, no judíos, sea recibida la fe para la gloria de su nombre. A estos pueblos, otra vez, a estos pueblos no judíos pertenecen ustedes elegidos de Cristo Jesús. ¿Qué? ¿Elegidos de quién? De Cristo Jesús. Son cristianos. A estos pueblos no judíos ustedes, elegidos de Cristo Jesús, pertenecen, que están en Roma. Wow, Dios mío. Que están en Roma, dice, a quienes Dios ama. Dios ama a la iglesia de Roma y dice, y ha llamado y consagrado que de Dios, nuestro Padre y Cristo Jesús, el Señor, les llegue en la gracia y la paz. Ante todo doy gracias a mi Dios, ante todo, todo es todo. Y escuchen muy bien esta parte. Ante todo doy gracias a mi Dios por medio de Cristo Jesús,
por todos ustedes, los que están en Roma, pues su fe es alabada en el mundo entero. Por eso la metrópoli, la parte estratégica que era la misma Roma, al cual se le llamaba el centro del mundo o el encuentro mundial, así se le llamaba a la gran Roma, se le llamaba el encuentro mundial porque ahí se encontraban de todas las razas y de todas las lenguas. Y dice así, doy gracias a mi Dios por medio de Cristo Jesús, por todos ustedes, pues su fe es alabada en el mundo entero. O sea, es alabada. José, Yadira, Betty, ¿qué te digo? Más Rupert Calvo, Boris Soto, el mismo San Pablo, dice que 2 alaba. minutos para concluir. Gracias. Dice que alaba la fe de este mismo pueblo, de esta misma congregación no judía que se encontraba en Roma. La iglesia es, lo hemos demostrado, católica con hechos, con datos, sencillo. La iglesia es apostólica con hechos, con datos, sencillo, y es romana, con datos, con Biblia explícitamente, y no solamente ahí. Dice que Pablo también alaba la fe de la iglesia de Roma. Su fe es alabada en todo el mundo. Ante todo doy gracias a mi Dios por medio de Cristo Jesús por todos ustedes, pues su fe es alabada en el mundo entero. Bueno, aquí nosotros estamos viendo que la iglesia es católica, apostólica, romana, y te lo dice explícitamente la palabra del Señor. La historia nos convence y también nos convence, y posteriormente vamos a irnos pues al tiempo de refutación, donde voy a estar exponiendo todo lo que se ha expuesto en la primera parte el mismo José Rodríguez. Pero algo muy importante, no se olviden de la sucesión apostólica, que también va a ser la tumba de este mismo José Rodríguez, o mejor dicho, de las mismas herejías, las cuales pues se van enseñando en otras congregaciones. Adelante. Muy bien. Te quedaron casi 15 segundos para concluir tus 15 minutos de exposición. Y nos vamos a la segunda fase de este debate, que es sobre las características de la verdadera Iglesia de Jesucristo. Y nos vamos ya a la parte de la refutación. 10 minutos para cada uno y empezamos con José Rodríguez de la parte evangélica. En cuanto esté listo, le damos a creer que no cronómetro. Un saludo para mi hermanita Elena Góngora desde Ecuador. Lorenzo Aranda, creo que por ahí ya le mandé saludos, que están aquí apoyando esta transmisión. Así que, hermano, ¿está listo? Desde ayer. Permítame, porque no he editado el cronómetro. Deme un segundo. 10 minutos. 1 minuto antes le aviso. Gracias. 10 minutos para que no te roto mucho. Gracias. Okay. Adelante. Sería ridículo decir que yo soy panadero y no hago pan. Sería ridículo decir que yo soy mecánico y no hago mecánica. Sería ridículo decir que yo soy abogado y no ejerzo leyes. Bueno, los católicos dicen que son la iglesia verdadera, pero no son cristocéntricos. Entonces tienen un montón de imágenes, tienen monos, tienen de todo, menos a Cristo en su corazón. Entonces hablan de todo, en los debates hablan de todo. Aquí vimos a la exposición de Boris, habló mucho, pero Cristo no fue el centro de ellos. Hablan de la iglesia verdadera, pero hablan de una iglesia sin Cristo. Sin Cristo. Permítame, hermana, por favor. Para el tiempo, por favor. Se me cayó un libro. Sí. Le paré ahí el cronómetro. Sí. Ok, me regresa mis 30 segundos, por favor. Gracias. Adelante, bueno, ¿ya? Entonces, ¿ya? Sí, gracias, mi hermano. Gracias. La iglesia, aquí Boris dice
Siempre los católicos nombran Mateo 28, 19, 20. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí no habla de la iglesia católica, ahí no habla. No hay un solo versículo que diga que Jesucristo fundó la iglesia católica. No lo hay, no lo hay, no lo hay. 70 veces no lo hay, no lo hay, no lo hay. Dice Boris que Ignacio de Antioquía, que citó Hechos 11:26 cuando dice, y se les llamó cristianos a los discípulos por primera vez. Se les llamó cristianos, Boris, se les llamó cristianos, no se les llamó católicos. Ahora vemos aquí nosotros cómo le llamaban a la iglesia de Jesucristo. Vemos aquí Hechos capítulo 19, versículo 9, se les llamaban los del camino, Boris, no se les llama iglesia católica. Anoten este versículo. Dice que según los del camino, no lo voy a leer todo porque no quiero perder tiempo, pero voy a dar las citas. Hechos 19:9, apúntenlo, el camino. 23, versículo 23, dice, hubo por aquel tiempo un turbio, no pequeño, acerca de los del camino. Entonces aquí vemos, también si quieren ver Hechos capítulo 22, versículos 14 y 22, Hechos 24, 14 y 22. También habla de los del camino. No voy a leer todos los versículos porque se me va a ir el tiempo, pero sí anótenlos. Ahora, Boris cita Efesios 2:20, que dice que todos construidos sobre el fundamento de que es Jesucristo. Claro que es Jesucristo, pero la iglesia católica no está construida bajo Jesucristo, sobre Jesucristo. La iglesia católica no está en Roma, la iglesia cristiana nunca tuvo su base en Roma. Claramente está que esa fue una herencia de los emperadores romanos, pero no me voy a meter en esta historia porque no vamos a hablar de la historia. Ya lo hemos tocado en el programa bastantes veces. Así es que Hechos 24:14 dice así la palabra de Dios, pero esto confieso que según el camino que ellos llaman herejías, así les llamaban a la iglesia, Boris. Les llamaban cristianos y les llamaban los del camino. Ahorita te voy a explicar por qué. Dice versículo 22, Hechos 24:22 y Hechos 24:14. Dice, entonces Félix, a oídas de estas cosas, todos bien informados de este camino. ¿Por qué les llamaban los del camino? Porque Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y de ahí sacaron ese nombre en tono despectivo, que van los del camino, no les llamaban católicos. Ahora, Ignacio de Antioquía en el año 107 después de Cristo, habló de la iglesia universal. El término católico no existía, Boris, no existía, sino hasta el siglo VII, cuando vinieron los masoretas. Entonces no inventes, Boris, no digas mentiras que era católica, no. Y cuando dijo Ignacio de Antioquía que era universal, se refirió al mensaje que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18, versículos 28, 19 y 20, que dice, vayan a ser discípulos a todas las naciones, no dijo vayan a formar una religión, vayan a ser discípulos a todas las religiones. Otra cosa que y yo se lo estoy tumbando con versículos bíblicos. Vean aquí, para que vean cómo la iglesia romana ha mentido desde hace 17 siglos. Pablo fue llamado a predicarles a los gentiles. Y cuando dice Boris que manda saludo a Roma, le tengo una mala noticia a Boris y a los 1,375 millones de católicos. Ya dicen que es 1,375 millones de católicos. Dice Romanos capítulo 1, versículo 15, dice, así que en cuanto a mí pronto estoy anunciando el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, que tengo malas noticias, Boris, era Pablo y no Pedro. Pedro fue llamado a predicarles a los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la Iglesia Vaticana dice y alega y defiende y alega que Pedro es
que el Papa es el sucesor de Pedro. Mentira, mentira, mentira. 70 veces mentira, mentira, mentira. Porque Pedro no hay un solo documento, y yo quisiera que Boris me lo diera, o cualquier católico. Boris, me tienes que dar ese registro donde dice que Pedro predicó en Roma. Yo sí te doy evidencias que el apóstol Pablo sí estuvo en Roma. Esa es una cosa, es una evidencia grande de que la iglesia católica no es la que fundó Jesucristo, porque Pedro nunca predicó en Roma. Yo aquí te doy otra vez, te leo este versículo, dice, así que así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el evangelio a ustedes que están en Roma. Es al apóstol Pablo, no el apóstol Pedro. Y en el capítulo 28 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo llega a Roma, Boris. Así es que no estés mintiendo, porque lee Apocalipsis 21:8, dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Fíjense en la exposición de Boris, la refutación, y fíjense en la mía, yo estoy dando textos bíblicos explícitos, directos. Dice Hechos capítulo 9, versículo 15, dice, el Señor le dijo a Ananías, vete porque Pablo me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Pablo fue llamado por Jesucristo a predicarles a los no judíos. Entonces dice aquí, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Así es que no se dejen engañar de los apologistas católicos, que son más mentirosos que el mismo Satanás. Juan capítulo 8, versículo 44 dice que el diablo es el padre de la mentira. Y todo lo que dice Boris es pura mentira, mentira, mentira. Porque Pablo es el que fue a Roma, no el apóstol Pedro. Y para la iglesia romana vaticana, el que fue a Roma fue el apóstol Pedro. Y no hay un registro. Nadie, ningún católico, nadie, ni el mejor historiador puede encontrar un documento de que el apóstol Pedro predicó en Roma. Y yo sí les doy documentos bíblicos. Romanos capítulo 1, versículo 15, Hechos capítulo 28, versículo, todo el capítulo de Hechos, vean, y principalmente el versículo Hechos 28, del 14 al 16, cuando Pablo llega a Roma. Le voy a dar otra evidencia de que Pedro no estuvo en Roma, y ahora, si nosotros probamos a los católicos que Pedro no estuvo en Roma, se cae la iglesia católica. ¿Quién la fundó? No sé. Sí sé. Estoy siendo sarcástico, la fundó Constantino. Gálatas capítulo 2, versículo 7. Antes pues, por el contrario, el apóstol Pablo hablando, antes pues, por el contrario, como vieron que me había sido dado el encomendado, el evangelio a los no judíos, como a Pedro, el de a los judíos, porque el que actúa en Pedro, el apostolado para los judíos, actúa en mí para predicarles a los no judíos. Así es que Gálatas capítulo 2, versículos 17 al 9, aquí vemos que el apóstol Pablo había recibido el mandato por parte del Señor Jesucristo en Hechos capítulo 9, versículo 15 al 16, que el apóstol Pablo fue llamado para predicarles a los judíos, y el apóstol Pedro fue llamado para predicarles a los judíos. Por eso, después de Hechos capítulo 15, cuando se hace el primer concilio de la iglesia, no se vuelve a saber más del apóstol Pedro, jamás, porque llega el apóstol Pablo a predicarle a los gentiles. Cuando se evangeliza al pueblo judío, desaparece el apóstol Pedro, y del apóstol Pedro no se vuelve a saber jamás, 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 hasta que se lo encuentra. Un minuto para concluir. Gracias, gracias, hasta que se lo encuentra el apóstol Pedro. Entonces, si Pedro no predicó en Roma, esto desmantela la mentira de la Iglesia Vaticana, desmantela completamente. Más aparte, recordemos que la Iglesia tiene que girar en torno a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, este es el Señor Jesucristo, un ejemplo, y estos somos nosotros. Tenemos que estar toda nuestra doctrina pegada a nuestro Señor Jesucristo. Los católicos hacen esto, así. Dicen que son cristianos y están separados de Cristo. No, nosotros los cristianos, todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y como dice Colosenses capítulo 3, versículo 17, todo lo que hagas, sea de palabra o sea de hecho, todo que sea en el nombre del Señor Jesucristo, y dando gracias a Dios por medio de él. Así que nosotros los cristianos estamos pegados a la vid verdadera. Y como dijo Juan capítulo 15, versículo 5, muy bien, concluimos con los 10 minutos disponibles para la
refutación y entramos a la refutación de Boris de la parte católica desde La Paz, Bolivia. En cuanto esté listo, Boris. Vamos a ponerlo acá, Boris. Boris. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí. ¿Listo? Ok. Sí, un favorcito, me van a avisar si es que mi audio se escucha entrecortado porque no tengo buena señal, por favor. Y cuando esté perdiendo señal, Claro pienso que me apagan un poquito la transmisión, me detienen el cronómetro, me avisan y bueno, yo rehago. ¿Está bien? Claro que sí. Adelante. Ok. Ok, bueno, vamos a comenzar por lo último que dijo. Dice que Pedro no estaba en Roma. Vamos a desmentir todo eso y con la misma epístola de San Pedro. San Pedro, primera epístola de San Pedro, capítulo 5. Y te dice, los saluda la comunidad que Dios ha congregado en Babilonia. También los saluda mi hijo Marcos. Ok, aquí vamos a leer desde el 12. Dice, he recurrido a Silvano, nuestro maestro, para escribirles estas breves líneas, pues lo considero digno de toda confianza. Quise animarme a recalcar que esto es gracia de Dios. Estén firmes. ¿Quién te está hablando? Pedro. Pedro te está hablando Pedro. Y ahora, como es sabido, obviamente que José no sabe y por eso subestimo ese mismo argumento. Dice de esta manera, Babilonia era Roma. Babilonia era Roma, así se llamaba en el tiempo o en esos tiempos del mismo San Pablo. Ahora, ya sabiendo eso, José Rodríguez, que Babilonia era Roma, vamos a ver en el versículo 13 lo que te dice. Los saluda la comunidad que Dios ha congregado en Babilonia. También los saluda mi hijo Marcos. Pedro estaba ¿dónde? En Babilonia. ¿Dónde estaba Pedro José Rodríguez? En Roma, pacatazo. Ahora, tengo que recalcar algo muy importante que dijo el mismo José Rodríguez, que él mismo se refuta. Dice de esta manera, y lo dijo textual, y ustedes pueden retroceder el video cuando termine esto o ahorita mismo. Dice, si alguna iglesia no es su base en Jerusalén, no es de Dios. Lo dijo así. Si alguna iglesia no es su base en Jerusalén, en Jerusalén no es de Dios. Y algo muy curioso, ¿no? La iglesia bautista o la congregación bautista, a la cual nosotros no consideramos cristiana porque no la es, tiene su sede en Nashville, en Estados Unidos, y su dirigente se llama J.D. Greer. O sea, según las palabras del mismo José Rodríguez, está refutando totalmente, bueno, a su iglesia, que para él no es de Dios. José Rodríguez lo dijo, los bautistas no son de Dios. Luego dice, Cristo Jesús, dice, tenemos que tener, dice, a Cristo como, dice, como Salvador. Nosotros los católicos, déjame recordarte algo muy importante, lo proclamamos a Cristo Salvador desde el año en el que nos ha dejado a nosotros, como ser los principios de años, año 33, año 31, etcétera, con la promesa de que iba a edificar sobre Pedro, hasta nuestros días, y posteriormente también lo vamos a seguir haciendo. Es más, una prueba te doy ahora mismo. Cristo es nuestro Salvador de nosotros los católicos. Pacatazo por eso. Otra cosa que es muy importante, y se fue con el mismo primado de Pedro. Recordemos que el mismo San Pedro fue el primero que edificó. Jesús me escogió a mí y quiso que por mi boca los gentiles escucharan el evangelio y abrazaran la fe. Pacatazo con eso. Ahora, vamos a irnos también a otro argumento. Casi no hablo absolutamente nada, José Rodríguez. Y déjenme decirles algo muy importante. Yo subestimo realmente la capacidad que tiene de argumentar, porque va hablando de cualquier cosa, menos de los argumentos que le he presentado. Ahora, él mismo dice, la fundación, o tenemos que sustentarnos en los mismos apóstoles, Efesios capítulo 2:20, el mismo versículo que yo di, pero ahí se pasa, tenemos que ser de Jesucristo y luego se pasa a otro pasaje. Esto es muy importante lo que te dice, se van ajustando
y se van edificando hasta construirse un templo espiritual, hasta llegar a la cima. Seguimos edificándonos. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin de la historia. Ese todos los días José Rodríguez jamás lo va a poder demostrar y nunca lo va a demostrar porque ellos nacen en 1825 con sus papás los anabaptistas. Y recordemos una cosa, y esta pregunta va a ser también la del final. Y esta pregunta anótalo, José Rodríguez, porque también va a estar dentro de estas mismas preguntas. El Señor Jesús, tú dices que hay que tener como modelo a Jesús, hay que seguir a Jesús, hay que caminar con Jesús. Lo estás diciendo que tú dices o que tú crees en eso. Ok, ¿el Señor Jesús se rebautizó? La pregunta, recuerden algo muy importante, los bautistas son rebautistas. O sea, ¿cómo? Te rebautizan. Esa es su creencia de los bautistas, cosa que Cristo jamás enseñó. Otro pacatazo para tu colección. Ahora, vamos a irnos también a la palabra del Señor para establecer un poquito más de nuestra iglesia, porque realmente el mismo José Pues te está yendo ahí el audio a Boris, ya le detuve aquí el cronómetro. de esta manera, escucha con atención, dice así. Y les dijo, vayan por... Boris. Ok. Unos 50 segundos. 50 segundos. Bueno, otra vez, voy a replantear entonces. José Rodríguez, tú recuerdas al Señor Jesucristo y tú dices que Jesucristo es el modelo para tu congregación y lo dices, ¿no? Lo dices, pero no lo haces. ¿Por qué? Demuestra un botón. El Señor Jesucristo jamás se rebautizó, pero ustedes, los bautistas, su doctrina principal es el rebautismo y Cristo no lo enseñó, ni siquiera lo practicó. Pacatazo para eso. Otro. Dices tú, o mejor dicho, dices tú la catolicidad, la universalidad. El mismo San Ignacio de Antioquia no escribe católico, escribe universal. Déjame decirte que Ignacio de Antioquia escribe en griego la palabra católica, que viene de dos vocablos, kat, que significa desde o para, y olón, que significa a todo o a todos. ¿Qué se traduce? Hacia todos, para todos. Eso es la Iglesia Católica Apostólica Romana, es hacia todos, para todos. Y escuchan muy bien esta parte. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. El que crea y se va, dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Otra vez, la iglesia es católica tanto en su significado, como te dije, cuantitativamente y cualitativamente. Te está diciendo explícitamente, así como te lo decía el mismo San Ignacio de Antioquia, este obispo de Antioquia, donde por primera vez los mismos discípulos habían recibido el nombre de cristianos, este mismo te está diciendo que la iglesia es católica y lo escribe con su puño y letra. ¿Y cómo lo escribe? La palabra católica o católicos en griego, católicos, que viene de dos vocablos, ya te he dicho, cat y olón. Bueno, ya te he explicado. Y dice, y vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se niegue a creer se condenará. Estas señales acompañarán. Escucha muy bien esta parte, está recitando hacia el futuro. Estas señales acompañarán. O sea, esta iglesia tenía que seguir viva, tenía que sigue ministrando, pero ¿qué señales? A los que creen en mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Pregunta, ¿los mismos bautistas el año 400 echaban demonios? No, porque no existían. ¿Los mismos bautistas hablaban en nuevas lenguas el año 1000? No, porque no existían. Los mismos bautistas tomaban serpientes con sus manos, no, porque no existían. Los mismos bautistas bebían algún veneno y no les hacía daño, no, porque no existían. Los bautistas imponían las manos sobre los enfermos el año 1300, no, porque no existían. Y tampoco los enfermos quedaban sanos por medio de los bautistas. ¿Por qué? Porque no existían. La Iglesia Católica te puede demostrar que todos estos milagros documentados científicamente y estudiados y plasmados dentro de la historia,
lo hacía la misma Iglesia Católica. Sanaba enfermos, echaba fuera demonios y todas aquellas cosas. Hacía milagros la Iglesia Católica. Donde ustedes estaban ausentes, nosotros estábamos presentes con el mismo Señor Jesucristo, diciendo Jesús es mi Salvador, y también haciendo todos estos milagros y estas señales que acompañaban a la misma Iglesia del Señor. Y dice, después de hablarles el Señor Jesús, escucha muy bien esta parte, después de hablarnos a nosotros los católicos, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ahora, ¿a quién le toca ministrar? A la iglesia. ¿Y qué te va a decir? Lo mismo que te decía Mateo capítulo 28, versículo 20, y tú dices, Un minuto solamente para si... concluir. Ok, gracias. Y tú dices, y esta es la refutación, cuando tú dices, solamente citan Mateo 28, 10, Mateo 28, 20 para decir que Cristo tenía que estar todos los días en su iglesia. No, escucha muy bien esta parte, Marcos capítulo 16, versículo 20. Ellos por su parte salieron a predicar en todos los lugares, es católica, el Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban. Ok, habían salido a todos los lugares, por todos los tiempos, ¿y quién les acompañaba? El Señor Jesucristo. Tenía que estar con esta iglesia católica. Pacatazo con eso. Adelante. Muy bien. Excelente. Bueno, con esto concluimos. Te quedaron 12 segundos para concluir tu refutación. Y pues ya nos vamos a la contrarrefutación, que ya es la última parte de este debate, que es las características de la iglesia verdadera. Vamos a ir ya a la contrarrefutación, no sin antes darles un saludo a los que se han venido uniendo ya a la transmisión, a Denis Ávila, María Romero, Carlos Milciades, Pitbull, a Apóstoles de la Palabra, a Miqueas 12:10, David LDU, Miguel Ángel Caudillo Luna, Otilia no sé, no veo bien, a Lorenzo Aranda también, que está por ahí, Otilia no puedo leerlo. Bueno, que ya se me perdió aquí, Otilia Foladare, ok. Muy bien. Así que, bueno, son 5 minutos ahora ya para la contrarrefutación, así que toda la carne al asador. Ahora o Porque nunca, ya, dijo la canción. así que ya después, ya vamos ya a la pregunta, así que ya nos vamos a los 5 minutos. Adelante, José Rodríguez. Amén. Sí, rápido. Tengo 5 minutos donde voy a nomás, él va a cerrar, él tiene todas las ventajas porque él va a cerrar. Pero para que vean las mentiras de Boris, y no solamente de Boris, de todos los católicos, cómo echan mentiras. Retrocedan el video. Él dijo que Jesucristo no mandó a rebautizar. Así es que vean cómo la iglesia refuta a estos mentirosos. Miren, el mismo Pablo refutó a Boris y a todos los católicos mentirosos. Dice, entonces le dijo, Hechos 19, entonces le dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, y diciendo, el pueblo que creyeren aquel que vendría, y después de esto, Jesús, que creyeran después en Jesucristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Así es que fueron rebautizados. Aquí, nomás para que vean, lean tranquilamente Hechos capítulo 19, versículos del 3 al 4, para que vean cómo la iglesia católica los enseña a mentir. Si hay alguien que miente son los católicos. Ahora que dice que mi iglesia bautista, que en aquel tiempo no existíamos, en este mismo libro, miren, pero no me voy a entretener, en este mismo libro es católico, lo escribió un cura sacerdote católico, teólogo erudito, escritor, Juan María Loboa Gallegos, donde dice que se prohibió la predicación en el año 1229. La secta romana prohibió la predicación, así es que no digas que no existíamos y que mi iglesia no existía. Yo no sigo a ningún hombre, Boris. Los cristianos no seguimos a ningún hombre, los cristianos seguimos a el Señor Jesucristo. Ya te refuté claramente aquí cuando dice que sí se rebautizaron. Hechos 19, 3 al 4. Y también dices de primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, donde dice que Pedro manda un saludo a Babilonia. No es lo mismo mandar un saludo que ir. El apóstol Pablo
es el que fue a Roma. Y como dijo Pablo allá en Romanos capítulo 15, versículo 20, dice que él no fundaba una iglesia sobre fundamento ajeno. No me voy a ir porque el tiempo es corto, pero yo le voy a decir algo y voy a encerrar todo en esto para aquellos cristianos que no se dejen engañar de gente como Boris, no se dejen engañar. Los católicos es la obra maestra de Satanás. Fíjense en lo que va a hablar Boris. No va a hablar nada de Jesucristo. Hablan de historia y saca un versículo de aquí, un versículo de allá, pero no habla del Señor Jesucristo. Juan, quédense con estos versículos. Tiren todo lo del debate, quédense con estos versículos. Dijo el Señor Jesucristo, separados de mí, nada podéis hacer. Fíjense los católicos cuánto hablan de Jesucristo. Ellos dicen que tienen historia, ellos dicen que vienen desde el año 33. Pero yo les voy a decir una cosa. La Iglesia Católica, sus doctrinas no las van a encontrar en la Biblia, no las van a encontrar, jamás las van a encontrar. Les llamaban los del camino y les llamaron cristianos. Y a los cristianos se les llamó, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. A los cristianos se les llamó, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Se fue Boris, mi hermana, se fue Boris, se le fue la señal. Me paro en el minuto 105. Me regresa a mis minutos, por favor. Sí, sí, bueno, vamos a esperar que venga Boris. Ya está por acá otra vez. ¿Nos escuchas, Boris? Sí, les escucho, adelante. Ok, adelante. Me regresa mi minuto, por favor. Ok, sigo. Dice Hechos, Lucas capítulo 24, versículo 46. Dice, y les dijo, así está escrito, les dijo el Señor Jesucristo, que se predicase, así está escrito, dice que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos y que se predicara en su nombre el arrepentimiento del perdón de pecados. La iglesia, porque yo termino con esto y Boris va a tener 5 minutos y va a hablar pura basura. Fíjense, dice, y que se predicare en mi nombre. La iglesia de los apóstoles predicaban en el nombre de Jesucristo. La iglesia católica no predica en el nombre de Jesucristo. No se dejen engañar. Lucas capítulo 24, versículo 46 y 47. Principalmente el 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. Cuando dice Boris que yo dije que la sede estaba en Jerusalén, y que mi iglesia bautista no está en Jerusalén, nosotros no somos bautistas. Yo siempre digo, soy de corriente bautista, pero yo no soy bautista. Nosotros venimos con el mensaje desde hace 2000 años. Nosotros tenemos el mensaje bíblico de hace 2000 años. Yo quisiera, invito a Boris para la próxima semana otro debate para ver con la segunda parte de este tema y de ver la historia de la iglesia. La iglesia la iglesia católica no tiene 2000 años porque sus doctrinas son nuevas. Yo hice un post que la Inmaculada Concepción fue dogmatizada en el año 1854, no es nueva, no es vieja. La Asunción de María en el año 1950, hace 71 años, son doctrinas nuevas. La iglesia romana no tiene 2000 años, sus doctrinas son nuevas. El purgatorio en el año 1539, Concilio de Trento, y podemos ver el celibato y todo eso. Hemos tocado en el programa la historia de la Iglesia Católica, cómo durante los 21 concilios han ido cambiando sus doctrinas. Las doctrinas de la secta vaticana no vienen de la Biblia, no vienen. En esos 21 concilios han ido cambiando. La Iglesia romana no tiene su base en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos no son cristocéntricos. Ellos dicen que son cristocéntricos, pero no creen en Jesucristo. Yo les voy a leer Hechos capítulo 4, versículo 19, 18 y 19, dice, y llamándolos les intimaron que de ninguna manera hablasen del Señor Jesús. A la iglesia, a los discípulos, les impidían
que hablaran del Señor Jesús. Ellos solamente predicaban al Señor Jesús. ¿Cuándo han visto ustedes al Papa que sea perseguido por predicar al Señor Jesucristo? Hechos capítulo 5, versículo 29. ¿Cuándo han visto ustedes al Papa? ¿Cuándo han visto un cura? ¿Cuándo han visto a un católico que sea perseguido por predicar el nombre del Señor Jesús? No predica el nombre del Señor Jesús. Muchísimas gracias, José Rodríguez. Y pues ya con esto concluimos. No, le falta Boris, su contrarreputación. Le falta Boris, ya me enredé aquí. ¿Listo, Boris? Sí, listo. Espero que me des el mismo tiempo que le diste a José Rodríguez, fue más. Se le paró cuando saliste nada más, pero adelante. Ok, bueno, adelante. Bueno, vamos a refutar fácilmente al mismo José Rodríguez. Primero de decirte algo muy importante, José Rodríguez, te subestimo. Y con ese nivel viene aquí a debatir conmigo. O sea, él dice que voy a hablar pura basura, y es verdad, voy a hablar pura basura. Escuchen muy bien esta parte. Él utilizó la palabra basura, si es que el moderador no hizo nada en su exposición del mismo José Rodríguez. Ahora déjenme expresarme con este mismo término que José Rodríguez lo inició. Ok, dice, la misma palabra del Señor dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Él dice que los apóstoles eran rebautizantes. Él dice que tenían que tener 2 bautismos, 3 bautismos, 4 bautismos. Está en contra del mismo apóstol San Pablo, al cual tanto exalta el mismo José Rodríguez. Y dice el mismo San Pablo, un solo Señor. ¿Qué dice aquí José Rodríguez? Una sola fe, pacatazo y un solo bautismo. Es verdad que los rebautizantes son pura basura. Y sí estoy hablando pura basura, porque estoy hablando de los mismos bautistas. Son basura. Ahora sí, vamos a irnos a la palabra del Señor. Otro que es muy importante también, la Babilonia. Vamos a encontrarnos o vamos a ver lo que el mismo José Rodríguez les estaba mintiendo hace rato. Les decía que no hablaba de Babilonia. Es una cosa saludar y una cosa es estar presente. Escuchen muy bien esta parte. Parece que el mismo José Rodríguez no sabe leer la Biblia. Pero bueno, le vamos a hacer este favor para encontrarle pues la Babilonia en la primera epístola de San Pedro, en el capítulo 5, y vamos a irnos al versículo 13, vamos a leer desde el 12. He recurrido a Silvano, nuestro hermano, para escribirles estas breves líneas, pues lo considero digno de toda confianza. Quise animarlos y recalcar que esto es gracia de Dios, estén firmes. Los saluda, otra vez, los saluda, se incluye él mismo. Los saluda la comunidad que Dios ha congregado en Babilonia. Ok, él está mandando saludos ¿desde dónde? Desde Roma. Desde Roma. ¿Dónde estaba Pedro? En Roma. Pacatazo. Otro pacatazo y vamos a destruir totalmente con esto al mismo José Rodríguez. Por eso, José Rodríguez, una cosa es exponer solito ahí frente a tu público. No sé cuántos serán, pero expones ahí solito frente a tu público. Y otra cosa es enfrentarte con un católico. Por eso es que el católico te hace rápidamente, te refuta y te da tus pacatazos tremendos. Ahora vamos a irnos a ver dónde encajan ellos mismos. Okay. O sea, la doctrina del mismo José Rodríguez hemos visto que es pura basura. Su interpretación histórica es pura basura. Exactamente, porque no sabe que Pedro estaba en Roma, aunque la misma Biblia te está diciendo que Pedro estaba en Roma. Y desde Roma manda su saludo. Vamos a irnos a ver ahora sí sobre lo que ellos mismos son. Dice el mismo Señor Jesucristo, cuídense de los falsos profetas, se presentarán ante ustedes con piel de ovejas. ¿Quiénes vinieron después? Fueron ellos, nosotros siempre estuvimos. Entonces ellos encajan en esto, porque dice se presentarán. La Iglesia Católica ya estaba presente. Así que, ¿quién se tenía que presentar? Ellos, porque se salieron. El argumento de salirse del mismo Señor Jesucristo, nosotros somos las ramas y no podemos separarnos del tronco. Déjame recordarte que tú te separaste del anabaptismo. Los mismos bautistas se separaron del anabaptismo y los anabaptistas se separaron de Martín Lutero. Así que con tu mismo argumento quedas totalmente refutado con la misma historia y con tu misma confesión de fe. Ahora vamos a irnos a ver, dice, cuídense de los falsos profetas, se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos voraces.
ustedes lo reconocerán por sus frutos. Ahí está, doble bautismo, cosa que condena el mismo San Pablo y te dice cualquiera que venga a traer un nuevo evangelio, sea anatema. El mismo San Pablo que te dice que hay que tener un solo bautismo, y el mismo José Rodríguez dice que tienes que tener 2 o 3 bautismos. ¿A quién le creemos? ¿A José Rodríguez o el mismo San Pablo? Yo prefiero creerle a San Pablo y no a una basura de doctrina que tienen los mismos bautistas. Vamos a irnos a ver, dice, lo mismo pasa con un árbol sano, da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos, mientras que el árbol José Rodríguez produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede Un minuto producir para frutos buenos. concluir. Ok, gracias. Dice el Evangelio de San Mateo. Entonces dice, si alguien les dice, miren, el Mesías está aquí o está allá, no le crean. Cuando ellos dicen, está aquí con nosotros, no les crean, porque se presentarán, porque vendrán. ¿Quiénes vinieron después? Fueron ellos. Vinieron en el siglo XIX aproximadamente ellos, los mismos anabaptistas. Y dice, porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de enseñar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que yo se los he advertido de antemano. Desde ese mismo tiempo ya nos advertía el mismo Señor Jesucristo de cuidarnos del mismo José Rodríguez y la doctrina basura de los mismos bautistas. Gracias. Muy bien, con eso ya concluimos lo que es el cuerpo del debate, que es las características de la verdadera Iglesia de Jesucristo. Y vamos a pasar a lo que son ya las preguntas, pues es una pregunta cada uno. Y no sin antes darle las gracias a que nos están siguiendo aquí en este debate. Clemente Alejo, bendiciones. Y pues que compartan esta transmisión, compartan este debate de la verdadera Iglesia de Jesucristo. Así que será una pregunta, 1 minuto para realizar la pregunta, 2 minutos para responderla y 2 minutos para la refutación. En este caso empezaríamos con José Rodríguez para formular su pregunta para Boris. ¿Está listo? Desde ayer. Sí. Muy bien, permítame. Ok, claro que sí. Ahora sí, adelante. Bueno, aquí Boris habló de lobos rapaces y citó Mateo y citó Hechos 20, Hechos 20, 30, y dijo, y yo sé que después de mi partida se levantarán entre ustedes lobos rapaces. Yo quiero que me interprete, que me lea y que me interprete para que vean cómo son de mentirosos y cómo tuercen las escrituras, y yo quiero que lea para que vea de qué está hablando y para que se vean cómo tuercen las escrituras, y le voy a demostrar yo, y quiero que lean ustedes también en sus casas Hechos, que dijo que mi doctrina era pura basura, y yo leí Hechos 19, 3 y 4, que Pablo los mandó a bautizarse otra vez. Dijo, ellos rebautizan. Yo no dije 3, 4 bautismos, yo dije que Pablo, y yo leí que Pablo mandó a rebautizar. Hechos 19, 3 y 4, esa es una. Así es que él le llamó al apóstol Pablo basura, no a mí, a Pablo, porque yo solamente leí lo que Pablo dijo. Él le llamó a Pablo Muchacho, basura. es pregunta, no sé qué está haciendo la moderadora. José Rodríguez está tratando de refutar. Es un minuto. Quiero que me interprete, Boris, que lea y que me lo interprete Hechos capítulo 20, versículo 30. Hechos 20, no, 30. Pregunta. Eso es una orden, una pregunta. Es una pregunta. No, estás diciendo quiero. Tienes que preguntar. Que lea. Ok, mi pregunta es, ok, le voy a hacer la pregunta. Boris Glenn Soto, por favor, ¿me podrías interpretar Hechos capítulo 20, versículo 30, si eres tan amable? ¿Quedó entendido, Boris? Sí, totalmente. Perdón, Boris, discúlpame que te hablé fuerte, pero discúlpame. Adelante, ¿Respondo? Ok. Sí, adelante. Apaguen sus micrófonos, por favor. Se escucha ruido. Bueno, ustedes han escuchado la pregunta. Dice, Boris, ¿puedes interpretarme Hechos capítulo 20, versículo 30? Mi respuesta es sí, José Rodríguez, sí puedo interpretarte Hechos capítulo 20, versículo 30. Adelante.
¿Esa es tu respuesta? Sí, es la pregunta que hizo, ¿no? Me preguntó si yo podía interpretar y mi respuesta es sí, yo puedo interpretar. Adelante. Ok. Esa es la respuesta de Boris. Tenemos 2 minutos para la refutación de la respuesta. ¿Está listo, José Rodríguez? Desde ayer. Adelante. Aquí para que vean cómo tuercen los católicos las escrituras. Él dijo que este versículo, y no solamente él, he visto muchos católicos que apuntan hacia nosotros, hacia la reforma. Y dice así, vean lo que dice este versículo, para que vean cómo son mentirosos. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán entre el medio lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán, de vosotros mismos estaban vivos, de vosotros mismos se levantarán entre ustedes lobos rapaces. No está hablando en un futuro de siglos, para que vean cómo tuercen. Quiero hacer hincapié en cómo tuercen los católicos las escrituras. Y versículo 30, y se levantarán de ustedes mismos. Pablo les estaba hablando a las personas que estaban vivas. No dijo se van a levantar en el tiempo de la reforma, se levantarán entre ustedes mismos. Y quiero terminar mi participación en este debate. Se fijan que él nunca tuvo a Cristo como centro de su vida. El católico no tiene a Jesucristo como centro de su vida. Les encargo leer Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y versículo 5, porque separados de mí nada podéis hacer. Recordemos que las doctrinas de la Iglesia romana han venido teniendo cambios durante los 21 concilios, desde el año 325 hasta el año 1962. Han cambiado doctrina tras doctrina, tras doctrina. Las doctrinas católicas no son bíblicas. Retrocedan el video y nunca fue capaz de contestar bíblicamente ninguna pregunta. Termino. Muy bien. Quedaron 15 segundos para concluir los 2 minutos de refutación y nos vamos ya con la pregunta de Boris Glenn de la parte católica para José Rodríguez de la parte evangélica. ¿Estás listo, Boris? Claramente, sí. Adelante. Muy bien. 1 minuto para hacer la pregunta. Ok, voy a primero advertir. Voy a condicionar mi pregunta. No quiero que te me vayas a otra parte. Escucha bien mi pregunta y quiero que la contestes puntualmente. No quiero que cantinfles ni que saltamontes como es acostumbrado. No me digas qué hicieron los apóstoles, qué hicieron la patria. No, nada. Te estoy preguntando de la Biblia, de lo que tú tienes ahí en tus manos. Y te voy a preguntar del mismo Señor Jesucristo. José Rodríguez, ¿me puedes responder fácilmente tú? Ok, José Rodríguez, ¿cuántas veces se bautizó el Señor Jesucristo? Adelante. Muy bien. ¿Entendía la pregunta, José Rodríguez? Sí, desde ayer. Permítame. Tiene 2 minutos para responderla. Claro. ¿Listo? El Señor, adelante. Amén. Sí, vean cómo trabaja Satanás. Tengo 2 minutos. Vean cómo trabaja Satanás de tratar de enredar las cosas y quiere que le diga sí, se bautizó una vez. Ah, ¿ves? Entonces, así son estos, así trabajan esto, así trabaja Satanás, tratando de torcer la escritura. Obviamente que el Señor Jesucristo se bautizó una vez y no tenía necesidad de bautizarse 2 veces, pero el apóstol Pablo mandó bautizar de nuevo a los que se bautizaron con Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizó con bautismo de arrepentimiento. No estamos hablando de Jesucristo, ni Boris ni yo somos Jesucristo. Juan el Bautista mandó bautizar y bautizó con bautismo de arrepentimiento, pero ellos no habían creído en Jesucristo. Y Pablo los manda a rebautizarse otra vez. Cuando dice Efesios capítulo 4, versículo 5, hay un Señor, una fe, un bautismo, no se está refiriendo al bautismo de agua, se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo. Es muy diferente. La Iglesia Romana, Vaticana, Papista, saca ese Efesios 4:5 para el bautismo de
agua. Ese no está hablando bautismo de agua. Hay que ver cuando está hablando espiritualmente, cuando está hablando en términos carnales, la palabra de Dios. Yo quiero refutar a cita, aprovechando porque tengo 2 minutos, otra mentira que hacen los católicos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en punto de Galacia, Capadocia, Asia, Babilonia, elegidos. Aquí está hablando diferentes nombres. No estaba en Roma. Otra mentira de la Iglesia Vaticana. Repito este versículo. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, Babilonia. No estaba en Roma. Mentira, mentira, mentira. 70 veces mentiras de Satanás. Tiempo. Muy bien. Acabados sus 2 minutos para responder, tiene 2 minutos, Boris, para refutar la respuesta. ¿Está listo? Totalmente. Adelante. Ok, José Rodríguez ya entregó el debate totalmente. Y a mí me gusta este estilo, por eso es que lo dejé para el último y mi respuesta fue corta en su anterior pregunta. Cayó totalmente en mis redes, José Rodríguez. Ha sido hoy día mi víctima. Y me he complacido pues el refutar al mismo José Rodríguez. Él mismo lo dijo. ¿Qué más podemos nosotros pedir? ¿Qué más podemos pedir? Él lo dijo. Nuestro modelo es el Señor Jesucristo. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Seguimos al Señor Jesucristo. Todo lo que diga y todo lo que haga, nosotros lo seguimos. Le pregunté al Señor Jesucristo, ¿cuántas veces se bautizó? Y él dijo, una sola vez. Pacatazo, José Rodríguez. José Rodríguez versus José Rodríguez. ¿Dónde está el rebautismo? ¿Dónde están 2 bautismos, José Rodríguez? Jesucristo te está refutando solito. Y dice el mismo San Pablo, cuando tú tratas de tergiversar todas las cosas, el mismo San Pablo te va a decir y te va a jalar de tu orejita y te va a decir, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, como el mismo Señor Jesucristo solamente se bautizó. ¿Cuántas veces, José? Vuélvelo a decir. Una sola vez. Pacatazo. Los bautistas, doctrina basura, ha quedado en el bote. Lo he reciclado. Gracias, muchachos. Con eso acabo. No quiero ser tan malo. Muy bien. Muchísimas gracias, Boris. Pues con esto ya concluimos este debate. Hemos llegado al final del debate. El tema es las características de la verdadera Iglesia de Jesucristo. Un saludo para todos los que nos están siguiendo aquí en el debate. Pasa que fue un poquito ya más sin anunciar, pero aquí están apoyando. A Elena Góndora, León Cortés, Miguel Ángel Caudillo Luna, María Romero, Otilia Foladare, María Elena Herrera, Juan Castillo, bueno, y muchos más que están aquí siguiendo la transmisión. Les agradezco muchísimo a los dos, por ahí los dejé un poquito para que les di un poquito de soltura, para que fuera agarrando un poquito de calor este debate. No llegaron a pasarse, por eso no saqué tarjeta roja, pero pues algo inusual, han llevado el debate de una manera. Creo que hoy fue el único día que se salieron un poquito del límite, ¿verdad? Pero no fue tan grave, así que les di solo porque por ser sábado les di un poquito de más libertad. Así que para más partes. Así que pues ya concluimos y vamos a pasar a la parte ya de la despedida. No, ya no pueden hablar absolutamente nada, José Rodríguez, Boris, ya del debate. Ya pasó la refutación, ya pasó las preguntas, únicamente despedida. Adelante, José Rodríguez. Amén. Sí, no, primeramente gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir su palabra, de defender el evangelio y como siempre, estas cosas se escribieron para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en él tengamos vida eterna en su nombre. Juan 20,
31. Así es que después de esto, gracias a las personas, hermanos, hermanas que nos acompañaron y a los que no están de acuerdo, y los comentarios no los borren, sean lo que sea, el debate quedará intacto también, no será editado. Boris, gracias una vez más, por esa invitación y por aceptar la invitación al mismo tiempo, por invitarme al debate, por aceptar la invitación al canal y siempre digo, ¿verdad? Porque así debe ser. Se calientan los ánimos, es obvio, defendemos nuestra fe y yo la seguiré defendiendo hasta la muerte si es posible. Y felicito también a Boris, que se pone así. Y así deben ser los debates. No me gustan los debates fríos. Yo prefiero así y que estén así porque hay que defender, porque a veces se pone uno tan frío y no quiere uno ofender, pues mejor nos quedamos. El debate pasado, perdón que yo lo interrumpa, el debate pasado fue muy calmado y por ahí dijeron, no, este debate, como que da un poquito de flojera. No, sí, exactamente. Si no, digo, si vamos a hacer un debate así, pues mejor nos vamos a ver yo mejor me voy a mirar la Rosa de Guadalupe, ¿no? O sea, no tiene caso debatir No que y era despedida solamente, no me lloren mis hermanos. no, Boris. No, ya termino, perdón, ya termino. Gracias, Boris, otra vez. Esperemos, te invito a debatir la segunda parte porque ese es un tema muy extenso, si tú quieres, y vamos a meternos a la historia si tú quieres. Claro, Y si te claro. ofendí, Quedó la y espinita, ¿no, José? si te ofendí, discúlpame, pero después del debate no hay ni un comentario, no hay nada, te perdono. Así es que bueno, gracias, hermana, gracias por su tiempo también. Y pues gracias a Dios y a todos. Bendiciones. Gracias, José Rodríguez. Pues vamos a la despedida de Boris desde La Paz, Bolivia. Adelante. Ok, muchas gracias a todos los que han comentado. Gracias a José Rodríguez, a Yadira Gómez por estar presente, a todo el pueblo también que no es católico. Esta noche se han dado cita para escuchar nuestras palabras, han apartado un poco de su tiempo y eso es también bien admirable, ¿no? Escuchar a un católico y de esa manera yo pienso que es admirable, tener paciencia. Bueno, muchas gracias a todos y gracias también a mis hermanos católicos. Me voy al grupo de formación donde estoy perteneciendo. Les mando un saludo también a Maite Sevilla, a Otilia, a la hermanita Elena, de los que me recuerdo a Segundo, a Carlos Flores, a Juan Méndez, al mismo Gabriel Álvarez, a Ubaldo Rodríguez, mi carnal, al papá de los protestantes. Y pues bueno, a todos, ¿no? Jonander, Arturo, Mónico, Max Rupert Calvo, Betty Valenzuela, etcétera, ¿no? Pero bueno, este ha sido Boris Soto y les estoy hablando desde La Paz, Bolivia. Soy franciscano, católico de cuna. Muchas gracias. Chao, chao. Muy bien, muchísimas gracias, José Rodríguez, Boris, por este debate. El tema, la iglesia verdadera, característica de la verdadera iglesia. Y todos los que nos siguieron, los que ya se unieron ya ahorita al final, Prieto Pierre, que veo por aquí. Así que nos vemos en un próximo debate, en una próxima emisión. Muchísimas gracias y bendiciones.